Hola, muy buenas tardes a todos. A las 14 horas de hoy, 17 de octubre, estamos comenzando una nueva sesión de nuestro mes de la aeronáutica y el espacio, donde hoy día vamos a tener varias y todas muy interesantes exposiciones relativas a temas de seguridad aeroespacial, a temas de el uso de los drones o RPAS, como se les llama, ¿no es cierto?, actualmente, y también el tema de los ovnis, que ha estado presente en la agenda internacional últimamente con las revelaciones de la NASA y que vamos a examinar en profundidad hoy día. Para empezar hoy día, quiero dejar con ustedes a Loreto Moraga. Loreto Moraga Guerrero, que es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de Empresas de la Universidad del Desarrollo. Ella fue abogada asociada y jefa de área de servicios corporativos en Estudio Carballo, firma especializada en áreas de derecho aeronáutico y derecho de seguros. A partir de 2007, sin embargo, ella inició su trabajo independiente constituyendo la firma Moraga Contracts Incorporated, que hoy asesora a fabricantes y operadores aeronáuticos, a proveedores de bienes y servicios en la minería y a empresas de servicios de ingeniería. El año 2008 participó en la creación de la Asociación Chilena de Helicópteristas, de la cual es presidente desde el año 2018, liderando la creación en Chile del proyecto de seguridad operacional HST Chile, y actualmente iniciando el proyecto de mesa de trabajo vuelo vertical con la Junta Aeronáutica Civil. Loreto durante el año 2017 participó en la revisión de la política espacial nacional y el 2018 asumió como directora y primera vicepresidente de la Asociación Chilena del Espacio, Asociación Gremial, ACHIDE, la que preside desde junio del 2021 hasta la fecha, en que también es directora del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y el Espacio, IDAE. Así es que vamos a dejar a Loreto que comience con los temas de hoy día que tienen que ver con la investigación de accidentes y específicamente después sobre los problemas de los accidentes de los helicópteros y la tendencia que se vive actualmente. Loreto, la pantalla es toda tuya, por favor. Hola, muy buenas tardes. Quizá de mi currículum solo actualizar que ya no estoy en el directorio del IDAE, soy un miembro más sí, de Bien, ese instituto. Está bien, de algo no tengo que hacer. Pero muy contenta de pertenecer al IDAE, del cual sí Tito es director. Así que voy a presentar a quienes van a exponer el tema relacionado con la investigación de accidentes. ¿Ya? Luz María Ramírez Chamorro. Ella es profesional con más de 25 años de experiencia, dedicada, a ver, ¿cómo fue? Ahí sí, dedicada desde 1999 al área de las telecomunicaciones y servicios TI. En marzo de 2005 funda Neobis, empresa neutral e independiente especializada en optimización, desarrollo y gestión de soluciones de telecomunicaciones y servicios para empresas, donde se logra el alineamiento estratégico de proveedores y soluciones tecnológicas a los objetivos de negocio. Innovación y desarrollo es su distinción, con aporte de valor de alto impacto en ahorro de costos de última línea, y en la aplicación de nuevas tecnologías en el negocio. En marzo de 2020 vuelca toda su experiencia profesional al área de la aeronáutica y su seguridad operacional, concretando el año 2023 la creación de la Fundación TOMI, comprometidos con la verdad, el cumplimiento de las normas aeronáuticas y el involucramiento en hacer la aviación segura. TOMI, las siglas TOMI significan Truth, Observance, Make, Involve. Aviation Safety First. Respecto de Tito, ¿qué puedo agregar? Tito es un abogado, todos yo creo que ya lo conocen, auditor incluido. Es un abogado especializado en Derecho Aeronáutico, fue presidente de la Federación Aérea de Chile, actual director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial IDAE, y destacadísimo representante de Chile en una enorme cantidad de seminarios y conferencias especializadas del derecho aeronáutico. La verdad es que me puedo quedar corta con todo lo que conozco de la trayectoria de Tito, ya miembro hoy en día de la Asociación de Pilotos y quizá el mayor experto en derecho aeronáutico y relacionado con el ejercicio de la aeronáutica por líneas aéreas ¿ya? Y del estatuto que gobierna a los pilotos de línea aérea. Voy a dejar a Luz María, a Tito, para hacer la siguiente presentación, en la cual yo también tendré ahí alguna intervención. Luz María, por favor.
dar comienzo. Me falta la cámara, iniciar. Ahí, Tito va a comenzar con la presentación. El tema que nos convoca es la institucionalidad aeronáutica y la investigación de accidentes. Es una presentación que preparamos Loreto, Tito y yo, y vamos a ir directo a la presentación de Tito para que nos vaya explicando las primeras láminas que son bien importantes. Gracias, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por la invitación y la presentación de Loreto, ¿no es cierto? Nuestra más estupenda profesional y destacada mujer, y quiero recalcar, madre profesional y destacada en todos los aspectos, lo que es extraordinario para el desarrollo profesional en nuestro país, especialmente de nuestras mujeres. A ver, nosotros vamos a hacer un acercamiento al tema de investigación de accidentes, la investigación técnica de accidentes, desde el punto de vista técnico y las modificaciones psicológicas y sociológicas que han acontecido en el futuro, en el pasado cercano. A ver, la investigación técnica aeronáutica siempre ha sido una parte importante del desarrollo de la aviación. Desgraciadamente, hasta los años 50, 60, 70 y 80, este desarrollo y las consecuencias del informe final fueron con mucho dolor y mucha sangre, porque fue una investigación reactiva. ¿En qué sentido reactiva? Se producía un accidente, se buscaba la causa probable, de la causa probable, evidentemente, venían los factores contribuyentes a mejorar por parte de la industria, por parte de la empresa, por parte del regulador, por parte de los pilotos, y en definitiva, con las recomendaciones se llevábamos al efecto de que bajara sensiblemente el número de accidentes por esa causa, ¿no es cierto? Y así tenemos todos los accidentes del 737 en los años 80 por la defectuosa tema en la cola respecto de un componente que hacía que quedase trabado, etcétera, etcétera. El diseño del estanque central del TWA que fue destruido, ¿no es cierto?, de la explosión en vuelo despegando de Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, hasta los años 80 y 90 prácticamente era una investigación técnica reactiva que salvó a centenares, a miles de vidas, efectivamente así, pero a costa de las personas que ya habían fallecido. Pero esto viene a haber un dramático cambio en la investigación de accidente a partir de dos eventos determinantes. El accidente de Germanwings, ¿no es cierto?, de ese que jurídicamente no fue un accidente aeronáutico, sino que fue una interferencia ilícita, en que un desquiciado primer oficial llevó ese avión, ¿no es cierto?, el 320, en contra de los Alpes y se estrelló voluntariamente, ya dado que había quedado solo en el cockpit, y eso hizo necesariamente que se reestudiara todo lo que había acontecido. Hasta ese accidente, usualmente, la respuesta para determinar la causa probable demoraba meses y tal vez años en determinar la causa probable, y todo el mundo esperaba más o menos en forma resignada que después de un año o 2 años las autoridades de investigación de accidentes de los distintos estados dijeran cuál había sido la causa probable del mismo. En este caso,
el inspector policía encargado de esta actividad de la ciudad de Marsella, a los 5 días dijo cuál había sido la causal. Que la causal había sido, ¿no es cierto?, la interferencia ilícita de este desquiciado mental, que quedó encerrado, el capitán quedó afuera, trató de entrar, trató de con el hacha romper la puerta, que fue imposible, y se estrellaron. Desde ese momento, la opinión pública mundial no está o no va a esperar una investigación de 2 o 3 años de un accidente aeronáutico. Los antiguos investigadores de accidentes aeronáuticos de todos los estados, especialmente de España y de nuestra Latinoamérica, tienen el concepto de que hay que esperar el resultado final para emitir una opinión. Hoy día eso no es posible. La opinión pública, los medios, los fiscales, la policía, no va a esperar tanto tiempo y tantos años para determinar la causa probable de un accidente. Y además la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales, hacen que en pocos días o prácticamente en forma instantánea se pueda determinar cuál fue la causa probable. Y ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, una tensión entre la investigación técnica aeronáutica, en que se señala el anexo 13 de la OASI y la reglamentación interna en nuestro país, el DAR 13, que es el que debe realizar la investigación, que puede demorar mucho tiempo. Solamente el anexo 13 de la OASI y exige que esta modificación, que este primer informe sea emitido en el plazo de un mes. Seguidamente, en el mundo siempre está dada una tensión entre la investigación técnica aeronáutica y la investigación penal. La investigación técnica aeronáutica lo único que requiere es saber la causa para dar recomendaciones que esta no se produzca nuevamente. Pero la investigación, ¿no es cierto?, la investigación penal, que en nuestro país la lleva adelante el Ministerio Público y que es sancionada por los tribunales de garantía o el Tribunal Oral en lo penal, buscan un culpable. Por consiguiente, están en contraposición una con otra. ¿Y cuál prevalece? Usualmente tiene que prevalecer necesariamente, y desgraciadamente para nosotros, por ley, prevalece la investigación penal. Dado que la normativa que tenemos en Chile para la investigación técnica aeronáutica es simplemente el DAR 13, que es un reglamento, y también tenemos normativa en nuestro código aeronáutico, en que señala que es la autoridad aeronáutica la que debe realizar la investigación técnica aeronáutica, pero, ¿no es cierto?, esto lleva a que necesariamente el Ministerio Público, a través del Código Procesal Penal, le otorga todas las facultades a un fiscal para manejar el sitio del suceso, para impedir que puedan ingresar incluso los investigadores de accidente, etcétera, etcétera. Afortunadamente eso hasta ahora no ha ocurrido. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque no hemos tenido un accidente de transporte de línea aérea. Solamente hemos tenido accidentes de aviación general. Y en ese caso, el fiscal de turno del lugar donde ocurrió el accidente no tiene idea qué hacer con un accidente aeronáutico. Por consiguiente, han delegado estas facultades de investigación, y no solamente de investigación, facultades operacionales en nuestra autoridad aeronáutica y sus representantes. Recuerdo, por ejemplo, el accidente del Cheyenne, que se despistó en Rodelillo, salió del aeródromo y quedó
destruido, con 2 sobrevivientes, que era el piloto y un acompañante, en la ruta 68 frente al aeródromo Rodelillo, y decenas o centenares de langostas esparcidas en la ruta. Llegó el fiscal y al TSB, al técnico servicio de vuelo de Rodelillo, le dijo: usted está encargado de todo el procedimiento. Y el TSB, un técnico servicio de vuelo, tuvo que coordinar con carabineros, despejar el área, sacar el avión que estaban ahí, porque el fiscal no tenía las competencias y se encontraba sobrepasado a ese efecto. Pero ojo, eso es solo un ejemplo. Lo que ocurre lo que va a ocurrir, porque el accidente de transporte de línea aérea se nos viene acercando, ¿no es cierto? Y simplemente se nos viene acercando el accidente de transporte de línea aérea por estadística. Desde el último gran accidente que tuvo, ¿no es cierto?, en Puerto Natales, LAN Chile, hace ya 30 años, evidentemente hemos tenido millones de operaciones aéreas y estamos sobrepasados por el número de operaciones versus el accidente de transporte de línea aérea. Y cuando eso ocurra, que va a ser una noticia nacional, regional e internacional, porque desgraciadamente ese accidente va a tener múltiples víctimas. El que va a estar encargado de esa investigación va a ser la investigación técnica penal del fiscal de, no sabemos dónde. Puede ser el fiscal de Diego de Almagro, el antiguo pueblo hundido. Tenemos una pista ahí de transporte de línea aérea, que es El Salvador, por ejemplo, que es un fiscal de 28 años que nunca ha visto lo que ocurre con el código aeronáutico, y él va a estar a cargo de todo eso, con toda la presión mediática, con la presión de su fiscal jefe regional, con la presión del fiscal, etcétera, con la legítima presión de los grupos de familiares, que hoy día se les da de familiares de víctimas, que hoy día al dar 3 en sus últimas modificaciones se le da una preeminencia absoluta, que evidentemente va a estar a cargo del asunto, se va a hacer, y él va a pedir las pericias. Y una pericia más va a ser la que realice la Autoridad Aeronáutica en Chile, la DGAC, sobre la investigación de accidentes. Pero no va a ser la única. Puede pedir más pericias, tal como lo señala el código, ¿no es cierto?, el Código Procesal Penal. Las causas de los accidentes, como dice esta lámina, e incidentes graves de aviación deben investigarse para impedir que se repitan, dice el anexo 13. La determinación de las causas se lleva a cabo de mejor manera si la investigación es adecuada. Parece una cuestión obvia, pero así lo dice el anexo 13, porque el anexo 13 es el único anexo de la UAFI que está redactado en términos fáciles. ¿Por qué en términos fáciles? Para que lo entienda todo el mundo, y no solamente pilotos, ingenieros aeronáuticos o profesionales de ATE. En el anexo 13 sostiene que el objetivo de la investigación de un accidente o incidente es la prevención. La siguiente, por favor. La siguiente, eso, muchas gracias. En el anexo 13 figuran los requisitos internacionales para la investigación de incidentes de aviación. Este anexo, como lo dije, se ha descrito en forma fácil de entender. La siguiente, por favor. Entonces, pero aquí nos enfrentamos a la evolución que ha tenido este anexo 13. Es la primera versión del anexo 13, recordando que es de 1944 el Convenio de Chicago. El Convenio de Chicago, que es un tratado multilateral, del cual Chile fue uno de los países que firmó, ¿no es cierto?, en 1944 su creación. En 1951 fue la primera versión del anexo 13 que surge del Convenio de Chicago. Y hoy día, en 2016, tenemos la 11ª edición.
esta 11ª edición puso al día toda la investigación de accidentes de los últimos 60 años, ¿no es cierto? Y estableció sus definiciones, la protección de las pruebas, se define la forma en que el Estado debe mantener la solicitud de otro Estado con respecto a la participación de la investigación. Porque, ojo, un accidente de aviación, aunque ocurra en el territorio del Estado chileno, tiene, y así es reconocido por la norma internacional, por el tratado, tiene una repercusión que afecta a múltiples estados. Afecta al estado de fabricación de la aeronave, al estado de diseño, al estado del explotador de la aeronave, al estado del territorio donde se produjo, por supuesto, y quien tiene que llevar adelante la investigación, y a todos los estados de las nacionalidades de los pasajeros de esa aeronave. Tenemos, la Flight Safety Foundation tiene una estadística que nos indica que en un vuelo de 250 personas, al menos hay más de 35 nacionalidades en un vuelo internacional. Por consiguiente, podrían haber 35 estados involucrados, porque se le da la facultad a los estados que tengan víctimas en un accidente de participar en la investigación. La siguiente, por favor. Pero aquí, en esta última versión, la 11ª versión, que es tratado internacional, norma obligatoria en Chile, ¿no es cierto? Norma positiva, estableció mandatoriamente lo siguiente: los estados establecerán una autoridad de investigación de accidentes independiente de las autoridades estatales de aviación y de otras entidades que pudiesen interferir con la realización o la objetividad de una investigación. Esto nos obliga, a partir del año 2016, a los 193 estados que forman parte del Convenio de Chicago, y dentro de los cuales Chile está como uno de los fundadores, a establecer una autoridad de investigación independiente. Y no es una recomendación, es una norma mandatoria. Desafortunadamente, nuestro país no tiene una autoridad de investigación de accidentes independiente, dado que la investigación de accidentes está radicada en una gran autoridad técnica que en nuestro país reúne todas las actividades aeronáuticas, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Hay una simple sección dentro de la DGAC, la sección de investigación de accidentes, que está, ¿no es cierto?, dentro del Departamento de Prevención de Accidentes, que realiza la investigación de accidentes. Ahora nos tenemos que ir al Código Aeronáutico de 1990, una antigua ley de 1990 del Código Aeronáutico que en marzo de 1990 fue dictado. Y el artículo 181 de esta norma dice que corresponde a la autoridad aeronáutica, no dice la DGAC, dice, corresponde a la autoridad aeronáutica investigar administrativamente los accidentes e incidentes de aeronaves que se produzcan en el territorio nacional y los que ocurran a aeronaves chilenas o en aguas o territorio no sujeto a soberanía de otro estado. Por ejemplo, en el vuelo a Tahití o hoy día a Isla de Pascua. En todo ese mar sin soberanía es Chile quien tiene que realizar la investigación, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a los tribunales competentes. ¿Y cuáles son los tribunales competentes en un accidente aeronáutico?
podríamos pensar que solamente los tribunales penales, no. Son los tribunales penales, son los tribunales civiles e incluso los tribunales laborales. Tribunales penales, obviamente, un accidente produce necesariamente, desgraciadamente, podría configurar el delito de homicidio culposo o cuasi delito de homicidios, el cuasi delito de lesiones, y evidentemente y puede configurar otro tipo de delitos, por ejemplo, delitos aeronáuticos que se relacionen con ese vuelo. Pero esa es la regla general, los tribunales penales. Pero también hay tribunales civiles que pueden ver este tema, como a través de un proceso indemnizatorio de perjuicio en contra de los pilotos, en contra de la empresa aérea, en contra del explotador y en contra del Estado. ¿Cómo en contra del Estado? Sí, pues, los últimos fallos que tenemos por falta de servicio de la DGAC. Tenemos un reciente fallo de primera instancia en el caso de la desaparición del Cessna 172 en la isla Mocha, que iba con 5 pasajeros. Ojo, un Cessna 172 certificado para 4 pasajeros que iba con 5 pasajeros. Desapareció en el cruce, fallecieron todos sus pilotos y sus 4 pasajeros, y las familias demandaron a la sucesión del piloto, que era el explotador de esa aeronave sin autorización comercial, y demandaron al Estado por falta de servicio. ¿Cuál era el servicio que debían realizar? La fiscalización de los vuelos que se realizaban a la isla Mocha y que no la realizaron en forma adecuada. El fallo de primera instancia estableció que el Estado responsable, por consiguiente, a través de la Dirección General de Aeronáutica, que no realizaron la debida fiscalización, por consiguiente tienen que indemnizar a esa persona. Y eso fue una investigación aeronáutica dentro de un proceso penal, dentro de un proceso civil. Y además hay otra investigación tan importante como todas ellas, en que debe estar resuelta en menos de un mes, que es la investigación que realiza el liquidador de seguros. El liquidador de seguros tiene el plazo de un mes para determinar si pagan o no pagan el seguro de asiento de cada una de esas actividades. Como vemos, hay una serie de investigaciones. Y la investigación técnica aeronáutica que realiza la DGAC para determinar la causa probable y dar cumplimiento a lo que dice el DAR 17. El artículo 181, parte inicial, está perfecto. Pero el problema es el inciso segundo. Dice, la investigación se realizará con el fin de determinar las causas del accidente. Perfecto. O incidente. Adoptar las medidas tendientes a evitar su repetición. Perfecto. Hasta ahí estamos perfecto. Y aquí echa a perder todo. Y hacer efectiva la responsabilidad infraccional que existiera. Con esa última frase de este artículo 181, echa a perder todos los principios establecidos en el anexo 13. Acuérdense que el anexo 13 de la OASI señalaba que la investigación técnica aeronáutica, su única finalidad es determinar la causa para prevenir y dar recomendaciones para que ésta se produzca. En esta norma del Código Aeronáutico, al ser ley positiva y obligatoria para todos los funcionarios del Estado, y hacer efectiva la responsabilidad infraccional que existiese, por consiguiente, la DGAC, a través de su departamento infraccional, tiene que perseguir a los pilotos, al explotador y cualquier persona que tenga responsabilidad. Por consiguiente, se derrumba todo el tema de la investigación de accidentes, porque ahí está buscando un culpable. Esto hay que modificarlo, es una modificación legal que hay que realizar mandatadamente, obligatoriamente, por un tratado internacional. Yo me atrevo a decir que esto está derogado tácitamente por el Convenio de Chicago.
dado que son normas que no pueden tener congruencia. Por consiguiente, procede la notificación, perdón, la derogación tácita de esta norma. Sigamos la siguiente, si son tan amables. Y el 132, ¿no es cierto? Son normas técnicas, perdón, son normas administrativas nomás. Y sigamos la siguiente. Bueno, y aquí quiero darle la palabra a, si es tan amable, a Luz María para avanzar. Lo único que les quiero señalar que queda claro en esta presentación es que en Chile se debe crear un órgano independiente de investigación. Y si no se crea y no está creado para el próximo gran accidente de transporte de línea aérea que se nos viene encima, va a tener responsabilidad y se va a ir el director de aeronáutica, eventualmente el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, como superior jerárquico, la ministra de Defensa. Y esto no es una exageración, dado que esto ocurrió en Brasil. El accidente TAM, que tenía exactamente lo mismo que ocurrió en Chile, ¿no es cierto?, en Congonhas, ese avión TAM que siguió derecho por tener inoperativo un reversor y estaba aceptado por el MEL, se fue el director de aeronáutica, se fue el ministro de Defensa y se cambió toda la institucionalidad aeronáutica, dividiendo la DGAC de Brasil en varias instituciones, lo que fue un caos y ha sido problemático hasta el día de hoy. Muchas gracias. Por favor, Luz María, si eres tan amable, tú puedes seguir. Perfecto, gracias Tito. Bueno, lo que relató Tito en la presentación es cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta y que debemos cambiar para que el país tenga credibilidad también frente a la comunidad internacional en el caso de que ya toque un accidente comercial, como dicen las estadísticas que viene pronto, dado que para tener credibilidad en una investigación, la persona o la institución que realiza dicha investigación no debe tener ninguna relación ni con impartir normas, ni con fiscalizar normas o realizar otro tipo de funciones como la administración de aeropuertos, entrega de licencias aeronáuticas, entrega de certificaciones aeronáuticas. Dado que lo que se ve en la práctica es que si hay alguna anomalía que se descubra durante la investigación, que sea, digamos, un causante de haber producido el accidente, y la persona la institución que investiga y que dicta la norma, entonces juez y parte. Por lo tanto, no llegamos a cumplir el objetivo de llegar a una conclusión de qué es lo que provocó el accidente, y lo más importante es dar las recomendaciones de mejoras para que eso no vuelva a ocurrir, y con eso mejorar la seguridad operacional en el país. Ante estos hechos, nosotros cuando creamos la Fundación Tommy, luego de haber sufrido en la familia el accidente de nuestro hijo Tomás a los 19 años, mientras estudiaba para ser piloto comercial, vimos, dada nuestra experiencia profesional, las brechas que había que cubrir para que el país tuviese una aviación segura. Y una de las brechas que encontramos fue efectivamente que la investigación de accidente estaba siendo realizada por la misma Dirección General de Aeronáutica Civil. Por lo tanto, al revisar los informes de los últimos 10 años, no encontramos una buena llegada, una llegada a las conclusiones correctas en los informes de investigación. Hay recomendaciones, y esa no es la finalidad que tiene la investigación de accidente, que es mejorar absolutamente la seguridad operacional. No estamos aquí ni persiguiendo culpables, sino que
llegar a la causa del accidente para que eso no vuelva a ocurrir, porque es la única manera de subsanar ese tipo de eventos que generalmente son bien catastróficos. Es por eso que nosotros presentamos un proyecto de ley que es donde el centro de esto es crear la entidad independiente. Esto con el objetivo de aumentar la transparencia en las investigaciones y colaborar con la prevención de que ocurran accidentes, cumpliendo con la normativa internacional a la que Chile está suscrito. Para ello presentamos un proyecto de ley primeramente en el Ministerio de Defensa Nacional. También lo presentamos a la Fuerza Aérea de Chile, que es la encargada de, digamos, depende de ellos y a su vez dependen del Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Lo presentamos también al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, dado que ellos son responsables y tienen a cargo la Junta de Aeronáutica Civil. También lo presentamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, dado que Chile suscribió los acuerdos internacionales donde está el mandato de tener la investigación en forma independiente. Y por último, también lo presentamos en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, y esto lo hicimos el 2 de agosto del 2022, presentamos el proyecto, luego la Comisión de Defensa Nacional solicitó a la biblioteca un informe de legislación comparada respecto a investigación de accidentes aéreos con otros países. Este informe efectivamente reafirma todo lo que sustenta la presentación del proyecto de ley, lo que ha contado Tito. Todos los países desarrollados tienen la investigación de accidentes aéreos independiente de la autoridad aeronáutica, y eso da una categorización de credibilidad, de seguridad operacional, de seguridad para los pasajeros, para los tripulantes y para la ciudadanía en general. Es por eso que es muy importante realizar esto. Ahora en lo que está es que la Comisión de Defensa del Senado le solicitó a la ministra de Defensa que se pronuncie al respecto como para poder avanzar en un proyecto de acuerdo. Ese es el estatus en que estamos en este tema. Por eso es importante que, dado que hay un consenso de que esto hay que mejorarlo, de parte de todas las organizaciones del mundo aeronáutico, es importante darle un impulso a que esto se pueda materializar. De hecho, en la última auditoría que hizo la OASI a la DGAC, fue el año 2017-2018, el único incumplimiento que había era que no había independizado la investigación de accidentes. Por lo tanto, es importante materializar esta iniciativa por la seguridad de todos. Eso. Muchas gracias y dejo a los demás si quieren cerrar con o decir algo. Gracias, Luz María. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ya, perfecto. Me cambié de lugar. Bueno, muy clara la exposición de Tito, de Luz María. Quizá agregar, complementar que en representación de la Asociación Chilena de Helicópteros también hemos sumado gestiones con este mismo objetivo ante los ministerios, identificando, eso sí, dos aspectos que usualmente aparecen en este tema, ya que son errores de lectura. Uno, cuando hablamos de revisar el diseño de la institucionalidad aeronáutica, no estamos criticando a la DGAC, no estamos criticando a sus funcionarios, no estamos criticando a las personas que están detrás de PREVAC. Estamos haciendo una observación muy fundada respecto del diseño institucional, que ciertamente no está en manos de la propia DGAC corregir. Ellos están obligados a cumplir con aquello que las normas, que su ley determina que es de su competencia. Y mientras esté en la ley establecido, no hay una lectura que yo comparto lo que dice Tito, de que deberíamos entender tácitamente derogadas todas aquellas normas que son anteriores a el Tratado de Chicago, que establece claramente y de manera mandatoria la separación de la Autoridad de Investigación de Accidentes, que debe ser independiente. También yo entiendo que hay una derogación tácita, pero como eso no está reconocido en el sistema aeronáutico chileno,
ni en la ley que regula la DGAC, ni en el Código Aeronáutico, ciertamente los funcionarios públicos se alinean con aquello que aparece en sus propios estatutos. ¿Ya? Y eso, más allá de ser cuestionado, va a crear y va a ser el origen y el foco de una responsabilidad, nuevamente reiterando lo que dice Tito, va a ser origen de una responsabilidad del Estado, ya por no haber corregido el diseño del sistema aeronáutico de la forma en que está obligado a hacer producto de esta instrucción mandatoria que viene desde la OASI y que es ley de la República. ¿Ya? Mientras ello no se haga, efectivamente estamos en una situación de falta de servicio y bien condenado va a estar el Estado de Chile. Lástima que haya que decirlo en esos términos, pero es así. Nosotros como organización también hemos ido ante las autoridades para señalar que esto no es una crítica a las personas, sino que esto es una observación al sistema aeronáutico, ¿ya? Y esto tampoco se trata, y este es el segundo mito, tampoco se trata de una cuestión de civiles respecto de militares, porque la observación no tiene que ver con que dependa de la Fuerza Aérea, sino que se reúnan en una sola entidad de carácter técnico, facultades que por sí mismas generan un conflicto de interés. Así también lo plantea la OASI. Entonces, desmitificando este tema en esos dos lecturas que muchas veces desvían el foco de atención respecto de la independencia de la investigación de accidentes, vale entonces el punto que hace esta presentación sobre la necesidad de que Chile ajuste su institucionalidad en esta materia y lo haga a tiempo y no bajo la presión de un accidente aeronáutico que cuestione al Estado de Chile. Eso es muy importante, ¿ya? Porque ese es el contexto que ha estado en torno a lo que ha sucedido en otros países que han rediseñado su sistema aeronáutico en caliente, entre comillas, o sea, producto de un accidente que ha provocado una conmoción pública. ¿Ya? Los estados pueden perfectamente reservar para el ámbito de la defensa, por ejemplo, el resguardo del espacio aéreo. Cada país tiene una estructura que se da de manera absolutamente autónoma y pueden haber una o dos entidades que manejen, digamos, técnicamente el sistema aeronáutico, y ahí Chile es libre de establecer la estructura que estime, y si quiere colgar alguna de esas facultades de defensa, no hay ningún problema en hacerlo. Lo importante es que no se junten atribuciones, facultades que tengan alguna incompatibilidad entre sí. ¿Ya? Ese es mi comentario en complemento. Abro las consultas, no sé, ahí Eduardo Guevara, si tienes tú alguna o algún, digamos, participante o panelista o alguien que nos esté escuchando. Sí. La verdad que solamente como oyente quisiera, a ver, dos cosas para que me la aclararan, sobre todo Tito que está ahí, a quien aprovecho de saludar. Que no me calza algo que dijo él de que la responsabilidad ser del director general de Aeronáutica respecto a si no se crea o no la autoridad independiente de las autoridades estatales. Es decir, la DGAC está inserta dentro de las autoridades estatales. Por lo tanto, la creación de un organismo independiente no creo que corresponda a la DGAC hacerlo. O sea, si el acuerdo mismo lo dice. Por lo tanto, eso no me cuadra. Yo creo que ahí hay un error de fondo porque no se puede imputar, a menos que el director de la DGAC no haya nunca oficiado hacia su superior directo, mira, hay que hacer esto, usted tiene que ver los canales y la forma de hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que mencionaba respecto al accidente de la Isla Mocha, que me llama mucho la atención, el fallo, porque si el piloto no cumplió las órdenes propias que señalan la reglamentación que están escritas, o sea, que para eso tiene que, voy a decir, sujetarse a los manuales del avión. Si no puede llevar más de 4 personas, no puede llevar más de 4 personas. O sea, él es el que está cometiendo una falta grave. Entonces eso equivale a que el día de mañana, cuando haya un choque porque alguien pasó a la luz roja y no había un carabinero, presentar también una demanda contra el Estado por falta de servicio. No me cuadra. O sea, la verdad las cosas que a mi juicio es, voy a decirlo con plena libertad como soy abogado, aberrante ese fallo, por las razones que acabo de dar. Eso es. De acuerdo, en relación a la primera pregunta, el tema es el siguiente. La responsabilidad política institucional la va a tener el director general de Aeronáutica Civil, su superior jerárquico
y el superior jerárquico, el comandante en jefe, el ministro de Defensa, la ministra de Defensa. De hecho, tenemos reunión, la Asociación de Pilotos de Chile, del cual soy asesor jurídico, la próxima semana pedimos por lobby reunión con la ministra para ver este tema y nos fuimos delegados al subsecretario. Y para dar cuenta de este mismo tema, ya esta actividad es una evangelización, en el sentido de que si el Estado no está preparado y no está cumpliendo lo que exige un tratado internacional acerca de la investigación de accidentes, van a saltar los fusibles que he señalado. Del punto de vista político, no del punto de vista jurídico, del punto de vista político, tal como aconteció con el accidente TAM en Congonhas, en Sao Paulo, hace más de 15 años, saltaron todos los fusibles, desgraciadamente. Si van a haber más de 100 personas fallecidas en un accidente, va a ocurrir lo que estoy señalando. Y ahí en esa investigación se va a determinar quién del Estado quién del Estado del año 2016 hasta esta fecha o hasta la fecha del accidente incumplió la obligación de tratar de solucionar el tema y de crear un órgano independiente de investigación de accidentes. Si fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya se excusó, señalando que este tema era del Ministerio de Defensa y que era un tema que debía propiciar la autoridad aeronáutica. Porque ellos son los que tienen los representantes chilenos en la OASI, ¿no es cierto? Por consiguiente, son los que están más cerca de este tema. Así que ese es el sentido de que, evidentemente, en un gran accidente de transporte en línea aérea, eso es lo que va a ocurrir. Y lo sabemos, y no tenemos que hacer mucha arqueología jurídica. En el accidente de Juan Fernández, veamos todo lo que sufrió la Dirección General de Aeronáutica Civil y todo lo que sufrió la Fuerza Aérea. Estamos en el ámbito académico y tenemos libertad académica, y Robot estuvo, pero a segundos, o no sé, o no me atrevo a decirlo, muy cerca de tener que dejar su cargo por un accidente de un avión institucional, etcétera, etcétera, que iban a... y todo lo que sufrió, ustedes saben, se fue el general Lili, se fueron otros grandes oficiales, ¿no es cierto?, el general Bertens, etcétera, etcétera, y figúrense lo que va a acontecer en un accidente de transporte en línea aérea. Y la comunidad nacional, los medios de comunicación, no creyeron la investigación que hizo la Fuerza Aérea, no creyeron la investigación que hizo la Dirección General de Aeronáutica Civil respecto de ese accidente. ¿Y quién salvó esta situación? La Universidad Politécnica de Madrid. Que Herbas, o la antigua casa, hizo la investigación. Yo hice mi máster en investigación de accidentes en la Universidad Politécnica de Madrid, y hasta el día de hoy, en su gran túnel de viento, está la isla Santa María y la isla, ¿no es cierto?, donde ocurrió el accidente, y ahí determinaron que lo que había dicho la DGAC, lo que había dicho y lo que había dicho la Fuerza Aérea en sus investigaciones eran acertadas. Y fue la Airbus la que salvó esta situación. ¿Qué significa eso? Que hay que tener una organización, investigación de accidentes para proteger a la DGAC, para proteger a la Fuerza Aérea de Chile y, en definitiva, para proteger al Estado. Eso es lo único que le podría comentar al respecto.
Gracias, Tito. El tema da para mucho, ciertamente. ¿Ya? El fallo, bueno, yo no tengo a la vista el detalle del fallo, pero ciertamente se pueden hacer muchos comentarios y análisis al respecto. Ya, en pro del tiempo, vamos a pasar a la siguiente presentación, que le voy a pedir a Rodrigo Suárez. Muchas gracias. Ahí estoy viendo que se está desplegando. Voy a ser bastante breve en esto porque estamos un poco atrasados ahí con la agenda y para no perjudicar ni atrasar al resto de las presentaciones del día de hoy. Aquí de lleno hablo como presidente de la Asociación Chilena de Helicópteros. Ya nosotros como organización miembros y promotores del programa Helicopter Safety Team que dictamina y se coordina desde VASC. VASC, actual denominación de la Fundación de Seguridad Operacional de Helicóptero a nivel internacional, hoy en día Vertical Aviation Safety Team, cambio de denominación que no es casual, sino que está alineada con los tiempos y en los desarrollos tecnológicos que vienen en el mundo y esta verdadera revolución muy próxima de las alas rotatorias. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una presentación que pretende continuar con una presentación que yo hice en el mes de la aeronáutica y el espacio del año pasado, donde les mostré las estadísticas de los últimos 15 años de accidentabilidad de helicópteros, específicamente en Chile. Hasta el 2019 teníamos esa estadística y ahora la hemos actualizado con datos oficiales solicitados por Ley de Transparencia a la DGAC, a la CONAF y al Sistema de Prevención de Emergencias en Chile, actualmente denominado SENAPRED. Los datos nos imponen siempre el desafío ya de conocer estadísticas de accidentes, rates, y actuar respecto de ellos, no intuyendo cuáles pueden ser los riesgos o dónde pueden estar las causas más probables o más comunes de los accidentes, sino que con datos que nos muestran la fría y cruda realidad de qué es lo que está pasando con los accidentes de helicópteros específicamente, por qué se están cayendo, por qué pueden haber fatalidades y qué tipo de acciones vamos a focalizar a ese respecto. Desde hace muchos años, ya que distintas entidades, distintos actores públicos como privados realizan esfuerzos de prevención de accidentes a través de Safety Roadshows, que son estos como seminarios que van incluso en distintos países, que hacen distribuidores, que hacen fabricantes, ya además de instructores, por supuesto, seminarios que hace la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero la tendencia de los accidentes se ha mantenido constante, lo que demuestra que estos esfuerzos lamentablemente no son suficientes para hacer una labor efectiva de prevención de accidentes. Y la realidad nos muestra que la seguridad no está primero. Safety is not first. Aunque nos duela reconocerlo, no es así, porque las condiciones de operación comercial, por lo menos puedo digamos, manifestar, no son fáciles. Ya básicamente el mercado de los servicios y trabajos aéreos de las rotatorias en el país no tienen contratos de largo plazo, son servicios que se contratan de manera muy spot, ¿ya? Y eso ciertamente dificulta una visión, una planificación, una inversión de largo plazo, ¿ya? Y deja a los operadores bastante expuestos ya a cambios de digamos, esquemas de costos, ya el valor de los combustibles, ciertamente, el valor de las primas de seguro. Eso estresa bastante los márgenes y pone presión sobre los márgenes de ganancia del negocio. Y con esas incertidumbres, ciertamente, el foco y la priorización de los operadores se pone en hacer de los servicios de trabajos aéreos un negocio rentable, ¿ya? Y ante eso, generalmente, lo que se va a sacrificio, casi de manera inconsciente, son medidas de prevención que ciertamente tienen un costo también, ¿ya? Entonces, ¿la seguridad está primero? No, porque no se ha visto alineada con la generación de rentabilidad del negocio. Mientras eso no suceda, ciertamente se va a ir a sacrificio. Cuando la visión moderna hoy en día dice que para hacer un negocio rentable y sano, tiene que ser un negocio seguro, ¿ya? Pero poner eso en práctica en un mercado en que no hay prestaciones de servicios, de trabajos aéreos de largo plazo que estén contratados, que den
cierta certeza a los operadores y una visión que les permita hacer inversiones de mediano y largo plazo, es bastante difícil. Eso hay que reconocerlo. Además, un mercado asimétrico que tenemos ahí de cielos abiertos que permiten la llegada de operadores extranjeros, pero no así la salida, la exportación de servicios con la misma fluidez. ¿Ya? Y este es otro foco de trabajo de la asociación, ciertamente para ir terminando con esas asimetrías. Entonces, en este contexto, en este escenario, ¿cómo seguir? ¿Ya? ¿Qué observamos hoy? Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. Se quedó dormido el pasado de la imagen. ¿Estás por ahí, Rodrigo, para pasar a la siguiente imagen? Sí, algo le pasó que no quiere avanzar. Dame un segundo. Ya, Estoy apretando ahí, apretando y apretando. Vamos a ver. vale. Básicamente lo que les voy a mostrar son imágenes en PDF, ¿ya? De las estadísticas actualizadas. ¿Ya? Estas imágenes en PDF, ya, ahí está, ahí se ve, muchas gracias. Muestran, digamos, en dashboard, gráficas que vamos a subir al sitio web de la Asociación Chilena de Helicópteros, y son imágenes interactivas. Yo habría querido mostrarles precisamente las imágenes con la interacción para ir poniendo el cursor en cada una de estas gráficas y que estas estadísticas se fueran cambiando a la medida que podemos ir haciéndolo en zoom a los datos que nos interesan. Ya, pero no me resultó compartir pantalla, así que plan B, digamos, por lo menos tengan la imagen en PDF y la noticia de que las vamos a subir al sitio web para que el que visite el sitio web sí pueda hacer este juego interactivo. Esta primera imagen nos muestra cuál es la flota que existe hoy en día a diciembre del año 2022. Hoy en día en el registro de aeronaves existen 366 helicópteros, digamos todos ellos civiles, o sea, aquí no se refleja la flota que existe en aeronaves de Estado, es decir, de uso de Fuerzas Armadas y policiales y de orden público. Esos están fuera de esta estadística, ¿ya? Solamente aeronaves civiles, ya sea de uso comercial, es decir, con fines de lucro, o de uso privado, vuelos sin fines de lucro. De este universo de aeronaves, ¿puedes por favor retroceder un poquito? La mayoría de ellas, y esto es bien interesante, ya son Robinson 44, ¿ya? Y el universo entre privados y comerciales se ha estrechado bastante. Hasta hace 4 años atrás, por ejemplo, el universo de aeronaves comerciales era mucho mayor y ahora es un 53%. O sea, estamos llegando a una situación casi de equilibrio entre el número de aeronaves de uso privado y uso comercial. Ya el R-44, por el lado de los helicópteros de uso privado, son la mayoría. Ya ha crecido muchísimo esa flota y eso también repercute en las slides posteriores. Y de las aeronaves ya a turbina, monomotor, la mayoría corresponde a AS350B3, que se usa muchísimo para trabajos aéreos. Ahí ven el detalle, está el R66, ya, y así sucesivamente el resto de los modelos y marcas que están presentes en el mercado chileno. Ahora sí, la siguiente, por favor. Esta lámina ya es muy interesante, sobre todo usarla en su modalidad interactiva. Esta imagen solamente nos muestra un promedio de todo, de toda la flota, ¿ya? De las 366 aeronaves que existen en Chile y los datos de accidentabilidad que fueron obtenidos de los informes de accidentes que ha emitido la PREVAC. Por lo tanto, la última actualización es al 2019. Los accidentes del año 2020, 2021 y ciertamente 2022, la mayoría de ellos todavía no tienen los informes publicados. Una vez que se publiquen y en la medida que se van publicando, nosotros vamos actualizando este dashboard para ir introduciendo esas variables. Pero hemos tenido en los últimos 15 años 57 accidentes con 20 fatalidades. Eso nos da un promedio de 6 accidentes anuales, un accidente fatal con un promedio de 2 fallecidos al año. ¿Ya? Promedio de edad de los pilotos, 48 años. Promedio de antigüedad de los helicópteros, 19. Ya ahí está el promedio de las horas del piloto en el tipo de aeronave en que tuvo el accidente. Está también el año de manufactura promedio de las aeronaves accidentadas.
y así ustedes pueden ver otras variables que tienen que ver, por ejemplo, con las causas probables, ya en que están destacados, y esto es bien interesante de comentar, el wire strike, es decir, los cables, ya es una causa muy recurrente de accidentes, ya el impacto contra terreno, el hard landing, muy habituales. Están también la carga externa como una causa que es recurrente en la aviación de vuelos comerciales. O sea, cuando uno tiene la tabla interactiva, por ejemplo, y pincha el AS350B3, cambian todas las otras gráficas y muestran número de accidentes, fatalidades, pilotos, características del piloto, aeronave, características de antigüedad, horas de la aeronave y también las causas más recurrentes de ese modelo. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, la carga externa, en el caso del B3, aparece como mucho más recurrente, porque es una aeronave utilizada básicamente para trabajos aéreos. Y si uno pincha el R44, que tiene más bien un uso privado, todas las gráficas cambian nuevamente también esa torta que está a mano izquierda abajo, ya que muestra qué tipo de operación era la relacionada con el accidente y cuáles son las causas más probables. Es decir, en la medida que uno va pinchando la gráfica con el modelo y tipo de helicóptero, las gráficas van mostrando específicamente los datos referidos a ese modelo y tipo de aeronave y las causas más recurrentes de accidentes de ese tipo de aeronave. ¿Ya? Y eso lo quisimos hacer así para facilitar básicamente los análisis. Los análisis con distintos fines, o sea, los análisis tanto desde el punto de vista académico, para quienes quieran hacer tesis, trabajos de investigación con fines, en el fondo, académicos, como también para hacer análisis de accidentes y tratar de focalizar los esfuerzos en la prevención. ¿Ya? El hard landing, el impacto contra terreno, ya el choque con cables, nos muestran que hay una causal muy concentrada ya en estas variables y por lo tanto con un esfuerzo focalizado en estas variables podríamos obtener resultados que fuesen relevantes desde el punto de vista estadístico. ¿Ya? La flota, ciertamente en estos últimos 15, 20 años, ha crecido y ha crecido de manera importante, sobre todo en el segmento de los helicópteros privados, ¿ya? Y la estadística o promedio se ha mantenido constante. Ciertamente esa es una buena noticia, porque a mayor flota podría también haberse incrementado el número promedio de accidentes y de fatalidades. No ha sido así. Y eso, desde un punto de vista, es una disminución, ciertamente. Pero no debemos conformarnos, ciertamente, con que se mantengan estables los promedios de 6 accidentes anuales, uno fatal con 2 fallecidos. Tenemos que aspirar, ciertamente, a que no existan fatalidades. Por favor, la siguiente lámina. Gracias. También esta es una lámina interactiva y que nos da datos, se desconfiguró aquí un poquito la tabla que está ahí a mano derecha, ya, pero la idea es que uno pueda pinchar, poner el cursor en cada uno de los puntos azules que están en el mapa y se van a desplegar ahí los reportes de accidentes relacionados con ese punto en la geografía. O bien uno puede ir a la tabla que está en la derecha y pinchar el accidente y va a aparecer destacado en el mapa. Ahora, como observación general, acá se desconfiguró un poquito la tabla al hacer el copy-paste, pero como observación general, intuitivamente siempre se ha comentado que los accidentes de helicóptero están muy vinculados a la operación en montaña, ya que tenemos un riesgo particularmente asociado al vuelo en altura. Sin embargo, cuando hacemos el cruce de información que está en los informes de investigación de accidentes de la PREVAC, vemos que la altura no es una variable relevante, que la mayoría de los accidentes se producen en los valles o en las zonas costeras, y no en especial en la cordillera. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, accidentes con carga externa, el problema es la operación de la carga externa que se está haciendo con exposición de riesgos muy alta, y no el hecho de que la carga externa se esté llevando en la cordillera, en el valle, en la cordillera de la costa o en la zona costera. ¿Me explico? Es decir,
hay causales de accidente que podríamos asociar a una variable geográfica, pero en la mayoría de los casos no hay un cruce ni hay una coincidencia muy marcada entre el lugar del accidente con una causal que se repita permanentemente con ese lugar geográfico. A eso voy. Entonces, estos cruces y estas gráficas nos sirven para ir sacando este tipo de observaciones y poder hacer el zoom, por ejemplo, en decir, ok, ¿cuáles son las causales de accidentes más recurrentes en la zona del Biobío? ¿Por qué se están cayendo más? Yo no puedo decir, porque hay trabajos de extinción de incendio, por ejemplo, que son muy intensos en determinadas épocas del año. Entonces, la extinción de incendio, y esto es algo que también se dice habitualmente, es una operación especialmente riesgosa. Pero resulta que al ver las estadísticas no aparece eso. La operación misma de extinción de incendio, el carrusel, la obtención de agua en una fuente donde se extrae el agua, no es el escenario donde habitualmente se producen los accidentes en la operación, en el trabajo aéreo de extinción de incendios, sino que es al momento del despegue y el aterrizaje. ¿Cómo es eso posible? ¿A qué se puede deber? Y ahí es donde empieza recién el trabajo de verdad de la prevención de accidentes. ¿Cuál es? No mirar la causa probable inicialmente observada, ya como el choque con cables. Uno dice, ok, el choque con cables es la causa más probable. El hard landing es la causa más probable de este accidente. El punto es, ¿por qué? ¿Por qué hay un hard landing? ¿Por qué hay un impacto contra terreno? ¿Por qué hay un choque con cables? El problema está en que los cables no están señalizados, no están balizados. El problema es que no se hace un reconocimiento del área donde se va a volar previamente. El problema es porque puede haber una fatiga de las tripulaciones y por eso es que se produce ahí un efecto psicológico de la ansiedad, de cansancio al llegar a base después de un día extenso de operaciones y que esa operación de aterrizaje ya se hace bajo los efectos del cansancio y la fatiga. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué esas son las causales recurrentes? Y ahí es cuando, desde la mirada y los parámetros que promueve BAF, esta organización internacional relacionada con la seguridad operacional, y que nosotros queremos recoger para poner el centro del análisis ahí, es ir al por qué. ¿Por qué las causales recurrentes están dadas por los factores que se pueden observar en este cruce de información? Ahora, este cruce de información lo estamos haciendo desde la Asociación de Helicópteros. Y nuestro planteamiento es que tenemos que ir muchísimo más allá, ¿ya? Y que tenemos que trabajar de la mano con la autoridad aeronáutica. La siguiente imagen, por favor. Gracias. En el fondo acá, nosotros tenemos como propuesta, ya a partir de este ejercicio, que tenemos que primero plantearnos una meta, ¿ya? Y esa meta concreta tiene que ser 0 fatalidades. Ya, entendiendo que es muy difícil evitar accidentes, pero sí podemos hacer acciones concretas para disminuir el promedio y salir de un estancamiento. Porque si bien ha crecido la flota, los números en solos no sirven para nada. Siempre tienen que ser los números en relación a algo. O en relación a la flota, o en relación a las horas de vuelo, que son muy difíciles de saber porque es un dato comercialmente sensible. Entonces, los números en absoluto son completamente inútiles, no nos dicen nada. Siempre es un rate, el que recién nos habla y nos revela qué puede estar pasando. En este momento, nuestros análisis como Asociación Chilena de Helicópteros nos dicen que los cielos en Chile para un helicóptero son el doble de peligrosos que los cielos en Estados Unidos. Tenemos, en términos de rate, vinculando número de accidentes con el número de flota, o bien haciendo el mismo ejercicio con el número estimado, proyectado de horas de vuelo, a partir de la información y datos oficiales que les mencioné al inicio, llegamos siempre, hace 3 años que hacemos este ejercicio y los 3 años nos dan los mismos resultados en términos de proporción, que nuestros cielos son el doble de peligrosos para un helicóptero operando en Chile que en Estados Unidos. Siendo que en Estados Unidos vuelan de noche, siendo que en Estados Unidos tienen aerovías de baja altura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no tenemos que normalizar. Hay un ámbito muy amplio de acciones que podemos adoptar. El punto está en que tenemos que adoptar ya esas acciones de manera concreta. Hay que mirar nuestras organizaciones, los factores de riesgo que están vinculados a nivel organizacional. Todos o casi todos, o en su gran mayoría,
los informes de accidente terminan indicando que la causa probable está vinculada con una acción negligente del piloto. Y muchas veces quedan ahí, acción negligente probable del piloto. Pero uno dice, bueno, pero el piloto no lo quiere hacer de manera intencional. ¿Qué pasa con el piloto? De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué el piloto toma una mala decisión? ¿Por qué el piloto no observó algo? ¿El problema es que nuestros pilotos son malos? Ciertamente que no. El problema es qué pasa en el entorno de ese piloto y qué pasa en el entorno de la organización que está detrás de ese piloto, de esa tripulación, que haya llevado a que se sumaran distintas causas que derivaran en un accidente. Y eso lo vamos a saber mirando a la organización, no al piloto o la tripulación de manera aislada. Prevenir las presiones operacionales, tanto internas como externas, al cliente. Hay que educar también al cliente, las industrias usuarias de los servicios de helicóptero. Hay que llegar a ellos y en el fondo que las presiones que ponen en los contratos tienen que ser debidamente informadas y señalar que un tiempo de respuesta, por ejemplo, a un helicóptero en minutos puede ser un factor de riesgo en sí mismo, ¿ya? Trabajar a fondo los factores humanos. Ahora, el punto está en que en todos los países donde se han establecido, que nosotros conozcamos como Asociación Chilena de Helicópteros, trabajando con la HAI, con la Federación Internacional de Helicópteros y con VAS, la tendencia y la disminución en el rate de accidentes parte como punto de inflexión cuando hay un trabajo conjunto de la autoridad aeronáutica con la industria. Antes de eso, los esfuerzos son dispersos. Cuando existe un trabajo conjunto es cuando realmente se empiezan a lograr resultados. Y eso es algo que todavía no hacemos en Chile. Todavía no. Esperamos tener noticias muy próximas de que la autoridad aeronáutica va a iniciar ese trabajo conjunto. Eso es lo que queremos hacer en el más breve tiempo, porque ciertamente estamos convencidos de que ahí vamos realmente a empezar a hacer gestiones que sean más eficientes, más focalizadas, ¿ya? Y que tengan un efecto más duradero en el tiempo. Siguiente, por favor. Y con eso le doy las gracias. Ya fui muy al grano para tratar de ser breve y quedo disponible si es que alguien tiene consultas al respecto. Gracias, Rodrigo, por pasar las slides. Un placer. No sé si tienes alguna pregunta, Constanza, desde la audiencia. Yo te voy a hacer una pregunta cortita, Loreto. ¿Crees tú que esto puede mejorar si es que podemos encontrar la fundación o la creación de esta entidad investigadora de accidentes independientes en el Estado? Mira, yo creo que una entidad investigadora de accidentes puede derivar también en la elaboración de estadísticas independientes y oficiales. Es muy importante que todos tengamos la misma comunicación de riesgo. ¿Ya? Si nuestra percepción es que estamos realmente en una situación delicada, que es grave, que tenemos cielos que son el doble de peligrosos que en Estados Unidos, pero la autoridad aeronáutica no tiene el mismo discurso, ya partimos muy mal. Porque si la autoridad aeronáutica en sus seminarios no transmite lo mismo, no dice, tenemos un problema y hay que solucionarlo ahora, sino más bien a partir de la sensación que queda de los buenos números que hay de seguridad en materia de líneas aéreas, y que eso se plasma en todos los subsectores de la aviación, entonces tenemos ahí una distorsión de comunicación, porque la gente no tiene conciencia de que realmente tenemos un problema. Entonces, la independencia de un órgano de investigación puede llevarnos a tener una entidad de prevención de accidentes también más independiente que le permita hacer estos cruces de estadísticas, o estadísticas comparables con estadísticas internacionales, y una acción entonces también más independiente en materia de prevención, donde también entre como variable de esas acciones a la autoridad regulatoria, porque una de las herramientas que pueden ayudar a prevenir accidentes es la regulación técnica aeronáutica, pero no es la única, por cierto, no es la única, pero es una que puede ayudar. Ahora, esas normas tienen costos, también hay que evaluar esos costos, la aplicación, si es de una sola vez para todos los operadores o si es gradual, atendía las características de esos operadores para que efectivamente puedan entrar y no los deje la misma normativa fuera de mercado. Hay que buscar ciertos equilibrios, gradualidades, en el fondo. Todo eso está muy bien, pero lo primero es tener un diagnóstico único. Y hoy en día en Chile ni siquiera tenemos eso.
Muchas gracias, Loreto, y quiero agradecer también a Tito Muñoz y Luz María Ramírez por su participación. Interesante, súper interesante esta tarea que nos dejan a todo lo que es el sistema aeronáutico, ¿no es cierto?, de empezar a revisar y preocuparnos un poquito más del tema. Perdón, tenemos levanta la mano en el lector Luz María Ramírez. ¿Alguien? ¿Sí? Adelante. Sí, gracias, muy buenas tardes. Excelente el seminario. Quisiera hacer un pequeño aporte. Mi nombre es Patricio Cancino. Un dato que creo pueda servir para lo que estamos buscando: de aproximadamente 200 países que están incorporados a OASI, solamente el 10% de ello tiene entes investigadores independientes, autoridades independientes, lo cual da muestras de la dificultad que esto tiene. Y un porcentaje muy alto de ese 10%, ha tenido que soportar un accidente tal como lo mencionó Tito Muñoz. Eso nos da muestras de que la tarea no es fácil. Se mencionó que el propósito era concientizar, y lo que lamento en este seminario es la audiencia, es decir, un seminario de esta calidad que debiéramos tener 50, 100 invitados interesados en este temazo. Fíjense que no alcanzamos a 20. Eso me preocupa de sobremanera. Y con respecto a la prevención y a la protección y la producción, hoy en día se señala que ya no son entes antagónicos, sino que se tienen que colaborar. Es decir, no podemos tener producción, números positivos, si la protección pasa a segundo lugar. Me encantó la presentación de Loreto. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, don Patricio, por su acotación. Le comento en general que estamos saliendo por YouTube, entonces la verdad es que por el horario que estamos saliendo, mucha gente está trabajando, la idea es que después puedan revisar estos temas en YouTube. Y lo otro interesante es que ciertamente estamos abriendo las puertas para, yo diría, ya hay varios temas en los que hemos considerado que hay que profundizar específicamente, ¿no es cierto?, en algunos de estos temas para poder aportar realmente al sistema aeroespacial nacional. Así que en ese sentido tomamos nota, ¿no es cierto?, de su observación, y sí, efectivamente este es otro de los temas en que deberíamos profundizar en el futuro próximo. Bueno, agradeciendo nuevamente a todos nuestros... Gracias, don Patricio. Agradeciendo a nuestros panelistas, como decía recién, ¿no es cierto?, Tito Muñoz, Loreto Moraga y Luz María Ramírez, por este inicio del día de hoy. A continuación, vamos a hablar